Buenas noches, queridos amigos. Hoy tenemos un programa continuando con aquellos que ya hemos iniciado de los precandidatos. Hemos tenido la suerte de tenerlo a don Samuel Doria Medina, a don Jaime Dun, al rector de la Universidad, Vicente Cuellar, si no me equivoco y mal no recuerdo, a otros dos más que voy a Jaime Solís, y hoy estamos con don José Carlos Sánchez, abogado, que también es parte de los precandidatos que están preparándose para recibir un muerto, un casi agonizante Bolivia, y que tienen la valentía de estar dispuestos a ver cómo desde el punto de vista económico, político, social, jurídico, geopolítico y económico la sacan de ese abismo. Quiero darle la más cordial bienvenida a José Carlos y espero que se sienta a gusto en el programa. Buenas noches, Oscar, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Quiero empezar con algo un poco agresivo. Se me ocurrió en algún momento decir que, y por suerte ya se han copiado varios de aquello, que para ser presidente no solamente hay que querer, sino hay que poder ser presidente. Y dentro de ello yo he definido lo que le llamo las 7 P's. La primera P es tener al personaje, que no es un salvador, pero que es un personaje. Cada uno de los que está pretendiendo ser en este momento precandidato, él siente que él es el personaje. El segundo es un partido político que va a ser el vehículo a través del cual y con el cual él puede llegar a. El tercero es preparar un plan o un programa de gobierno que va a ser básicamente el instrumento con el que va a llegar a solucionar los problemas que son múltiples. La cuarta P, yo le he llamado el pueblo, o sea, la base social, porque los votantes son los ciudadanos y esa es la base social llamada cuarta P o pueblo. La quinta P es un proyecto que llegue a, hoy vía las redes sociales, vía la prensa, no importa cómo, pero que llegue a seducir ese su plan de gobierno a la mayor cantidad de bolivianos. La sexta P es la plata, los recursos económicos que necesariamente tiene que tenerlos. Y luego pongo yo una séptima P que es un poco, parece agresiva, pero no lo es, que tiene que tener las pelotas. ¿Y las pelotas para qué? Para meter presos a quienes se han aprovechado de este pobre país, para todos aquellos corruptos en base no a su gestión de gobierno, sino de manera paralela, juntamente con todos los profesionales, empezar a hacer auditorías y de cada auditoría generar personas con nombre, apellido y monto para que la sociedad empiece, no voy a decir a discriminarlos, pero se haga la censura social a ellos y sus entornos familiares, profesionales o lo que fuere, para que de esa manera pase lo que está pasando en la Argentina. Vos has sido un pillo y te has aprovechado del país y esta auditoría dice esto, por tanto a vos se te sigue un juicio previa devolución. Si es cierto que Evo tiene 400 millones en el Vaticano, no lo sé, pero nunca lo ha desmentido el actual Papa, que para mí es un funesto representante de la Iglesia, y sin embargo se ha demostrado con número de cuenta y monto lo que tiene cada uno de ellos. Dentro de esto, ¿cuál es su expectativa de cómo, qué y cuándo y en qué tiempos poder hacer? Usted analice las 7 P's y vea cuáles tiene y cuáles le faltan, y en base a eso háganos una especie de resumen
ejecutivo de su plan de acción. Muy bien, muchas gracias. Qué interesante tener esquematizadas esas 7 P's. He escuchado a alguien por ahí que no se anima a decir si es precandidato o no, que habla de 5 P's. Entonces esto está bastante completo. Tengo que comentarle, Óscar, a usted y a toda la audiencia aquí en Santa Cruz y en el país que nos van a mirar, que todas esas P's, las 7 P's, y por ahí encontramos alguna más, las tenemos en el Frente Conservador Boliviano. Yo represento a esta línea de pensamiento que me ha contactado desde el Brasil y que es una nueva línea de pensamiento en el país que tiene como pilares a Dios, patria, familia y libertad con relación a temas económicos. Sobre esos 4 pilares vamos a desarrollar y ya nos estamos estructurando en todo el país. Lo del personaje lo quiero ver al último, que usted lo pone como primer punto, porque después de explicar todas las otras P's, es que vamos a llegar a entender cuál es el personaje que yo soy, que represento en este escenario político. El punto 7, que usted me habla de pelotas, eso es lo que nos sobra en el Frente Conservador, porque para comenzar nosotros no nos vamos a hacer absorber por los dinosaurios, ni los tradicionales, ni todos esos vividores de la política que están en la práctica política desde hace 20, 30, casi 40 años y que le han hecho el juego al surderío internacional, que le han hecho el juego al comunismo y al socialismo. Voy a evitar levantar nombres a no ser que usted me pregunte de manera específica, porque en otros medios de comunicación ya he tenido que desenmascararlos. Y yo quisiera que la población solita se vaya dando cuenta de cuántos de esos personajes que están apareciendo en encuestas, tratando de polarizar, tratando de hacer una unidad entre comillas, han sido socios y son amigos de Evo Morales. Le han ayudado a cogobernar, le han ayudado a modificar la Constitución que tenemos en este momento. Entonces, toda esa gama de antecedentes históricos hace que en este momento el Frente Conservador esté lleno de pelotas para sacarlos de una vez de la vida política por el bien del país y por el bien de nuestros hijos y de los que ya tienen nietos, porque si no, el presente ahorita no está bien en materia económica, no está bien en tema moral, no estamos bien con el tema de la seguridad jurídica y para nosotros en el plan de gobierno la seguridad jurídica es lo principal. Sin seguridad jurídica no hay seguridad económica. Entonces las familias se van destruyendo por falta de economía, por falta de seguridad jurídica, los valores morales se van cayendo y es todo un desastre. Sobre el tema del partido político, que sería la segunda P, nosotros ya tenemos preacuerdos y la posibilidad de formar una alianza con 2 partidos de alcance nacional, con uno va a bastar. ¿Por qué? Porque no ha dado el tiempo para que iniciemos siquiera la obtención de la personería jurídica como Frente Conservador, porque yo me sumo a este proyecto internacional en el mes de octubre del año pasado. Este proyecto internacional viene de afuera hacia adentro y va a hacer que Bolivia se integre al mundo, pero al mundo del bien, porque tenemos que pensar que hay un mundo del mal que está dirigido por el Foro de Sao Paulo, por el socialismo del siglo XXI, por todo lo que es Cuba, Venezuela, Nicaragua y todas esas dictaduras que nos tienen sometidos a través del movimiento al socialismo. Evo Morales, Luis Arce, Andrónico y todos los de la cúpula del masismo pertenecen a esa línea de pensamiento y hay otros que son de izquierda, socialdemócratas, que se están haciendo a los que son opositores y que son de derecha durante décadas. Eso se llama oposición de ficción, o lo que yo le digo y todos ya le dicen, falsa oposición. Entonces tenemos que saber identificar, y el país entero, simplemente googleando, se va a poder dar cuenta que varios de los precandidatos, y sobre todo los antiguos, responden a esa línea maligna de la izquierda internacional. Y eso tiene que cambiar. Tenemos que dejar de ver que el libre mercado, la libre competencia, el respeto a la propiedad privada es algo malo. Todos los bolivianos queremos libertad y lo que nos está quitando el movimiento al socialismo es precisamente ese derecho a poder guardar las cosas, al poder tener dólares, Óscar. Han ido y se han robado los dólares, por utilizar un término mal empleado en materia jurídica, pero en realidad han ido y se han apropiado. Los dólares, el dinero, son bienes que tienen propietario. El dueño de los dólares, ¿por qué no puede recuperar los dólares y le tienen que devolver en la moneda al tipo de cambio que dice el gobierno, cuando en el mercado paralelo por ahí ni se encuentran dólares? Eso es comunismo, eso es socialismo.
esta semana que ha estado pasando ha habido reclamo de los gremiales. Quieren, a título de agio, de especulación, controlar qué mercaderías se van a guardar, se van a vender o no se van a vender. Siguen aumentando decretos supremos para frenar la exportación. Ahora han querido controlar el precio de la carne. El Estado interventor, y que quede claro, lo único que hace es empobrecer al ciudadano boliviano o al ciudadano de cualquier país. Por eso es que el cuarto pilar del Frente Conservador es la libertad en medidas económicas. Y para ir ubicando esta corriente de pensamiento que tenemos, es bueno poner los referentes y aliados internacionales que tenemos como Frente Conservador. En Brasil lo tenemos a Bolsonaro, que va a ganarle las elecciones próximas, más o menos dentro de un año en Brasil, a Lula, porque Lula, como buen socialista, está empobreciendo el Brasil y el Brasil está pidiendo a gritos que vuelva el conservador Bolsonaro, y así va a ser. Y en Bolivia este año vamos a dar una gran sorpresa y los conservadores vamos a derrotar a todas esas fuerzas del mal que están unidas entre falsos opositores y masistas. En la Argentina está Javier Milei, que viene a ser parte también de este bloque que está componiendo a través del CEPAC. Él, siendo liberal, es parte de la sociedad internacional con los conservadores. Bukele también ha entrado en esta línea. El conservador más grande en este momento es Donald Trump, que acaba de ganar las elecciones en Estados Unidos, y así podemos ir avanzando a lo largo del mundo. En Europa está Vox, ¿no? Entonces, esa línea de pensamiento es la que tenemos que poner en Bolivia y dejar los complejos a un lado. Lastimosamente, con tantas décadas de movimiento al socialismo, es un insulto decir, ese es de derecha. Imagínense que nos han puesto y nos han hecho creer durante décadas que Carlos Mesa había sido de derecha, cuando él mismo ha declarado abiertamente que es socialista. Y cuando se le pregunta si es provida o no es provida, no sabe con quién quedar bien, y así muchos otros. Lo menciono a él porque ha dicho que ya no va a ir a la elección, se ha jubilado de la política, o lo han jubilado seguramente los mismos amigos que él tiene y que están compartiendo la unidad, los que han convivido con Evo Morales, que lo han ayudado a escapar, que le han ayudado a sacar las leyes del 2006 al 2010, cuando Evo no tenía la mayoría en el Senado, esa gente le ha ayudado a sacar las leyes. Cuando Evo no tenía los 2/3 en la Asamblea Constituyente, esa gente le ha ayudado a aprobar la actual Constitución, que es un desastre, y que el Frente Conservador, dentro de su plan, la va a hacer desaparecer, y vamos a hacer una nueva Constitución, porque tenemos que profundizar las autonomías hasta llegar al federalismo. Vamos a abolir lo que es esa elección judicial, que es una payasada. ¿Cómo puede ser que tengamos que ir a votar para elegir a los más altos magistrados del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, previa selección por el legislativo? Es decir, que el poder político del legislativo primero nos selecciona a los candidatos y nos dice, estitos que le caen bien a la juntucha que están de amiguitos del masismo, son los que usted puede escoger. Es un absurdo, ahí no hay meritocracia, ahí está metido el poder político, y eso hace que no haya independencia de los órganos de poder. La falta de independencia de los órganos de poder nos da inseguridad jurídica. ¿Acaso un vecino, un empresario, un trabajador de los más sencillos se anima a meter un proceso para reclamar sus derechos en Bolivia? Nos da flojera. Yo soy abogado y abogado litigante, abogado independiente, y los últimos tiempos he tenido que aconsejar que no peleen, que traten de transar, porque caer en las garras del Poder Judicial es tardar, y la justicia que tarda ya deja de ser justa, porque hay procesos que duran 10, 15, 20 años y no se resuelven, porque el sistema está mal. Y si es un proceso donde hay poder político, olvídese que se respete la ley. Todo eso tenemos que cambiar. Es vox populi, y todo el mundo lo sabe, que el que quiere ganar en Bolivia con la justicia boliviana o tiene que tener poder político o tiene que tener otro tipo de influencias. Y eso está muy mal, porque hay dos elementos que yo he destacado con relación a este tema de la inseguridad jurídica. Son precisamente que no hay respeto a la carrera judicial. Uno, es decir, si vamos a revisar en Europa, si vamos a revisar en Estados Unidos, el joven que entra a derecho, sigue los pasos, saca el Juris Doctor, las especialidades en Estados Unidos, en otros países, de acuerdo a requisitos técnicos, sabe hasta cuánto dinero va a ganar si saca cierta nota en los exámenes, sabe cuánto tiempo va a poder ocupar ese cargo, hasta dónde va a poder crecer, si se porta de manera adecuada, si saca resoluciones de acuerdo a la normativa, a la jurisprudencia,
Entonces, ahí van respetando la carrera judicial y la meritocracia. Llegan a adulta edad, ya para jubilarse, saben con cuánto se van a jubilar. Saben que le van a poder dar un mundo de relaciones y nivel de vida a sus hijos, a su esposa, pero en Bolivia no hay eso. En Bolivia entran al Poder Judicial y no saben hasta cuándo, porque por ahí algún político que se le ocurre, y mucho peor con estos del movimiento al socialismo, con un simple dedazo, le hace perder el trabajo y genera inestabilidad en las familias, en los hogares. O si no dictan lo que les están ordenando o sugiriendo, pueden hasta acabar presos. Y decir todo esto también conlleva un riesgo y nosotros lo hemos analizado, porque a través de esta entrevista y a través de este tipo de declaraciones estamos haciendo o estoy haciendo denuncias públicas del día a día que la gente no se anima a decirlas. Todo eso ha llevado a formar el personaje. Todos estos acontecimientos históricos hacen que yo, una persona que nunca ha estado en política, que no ha ocupado un cargo público, decide ingresar en esto que le llaman un lodo. Porque cuando dije, voy a entrar en política porque quiero cambiar mi país, voy a hacer el intento, ahorita tengo 41 años y me he puesto un parámetro. He dicho, voy a intentar aportar a mi país hasta que tenga 50 años, si Dios me lo permite. Y lo que funcione hasta esa época y lo asimile el país y sirva, he cumplido. ¿No? Entonces vamos a dar esta dura pelea para abrir la mente de la población, para jubilar a todos los vividores de la política que han convivido con Evo, con Arce, y que no se salva tampoco el gobierno de transición de Yanine Áñez, porque ellos han sido los jefes de campaña del movimiento al socialismo, han sido un error histórico, han estado plagados de corrupción, se han robado la esperanza del país entero que salió a reclamar después del fraude desastroso de Evo Morales. Ese momento que yo no estaba en política, me he sentido totalmente frustrado. Ahí he visto una cantidad de elementos, como por ejemplo, yo reclamé desde mi bufete de abogados en Cochabamba, el tema de la desigualdad del voto entre el voto urbano y el voto rural, con la interpretación de la ley 421. Resulta que hay lugares en las zonas rurales que se eligen mayor cantidad de diputados con mucha menor cantidad de votantes que en las zonas urbanas. Cuando reclamé eso, en Cochabamba, abogados connotados, que son docentes y todo, como eran asesores de Carlos Mesa en esa época, ahora recién entiendo, salieron a hacer talleres para decir que yo estaba loco y estaba equivocado. Porque resulta que el artículo que escribí por primera vez en Facebook, porque yo siempre mantuve un perfil muy bajo en el tema público, se hizo viral. Y ahora, esa observación que yo hice ha ido tomando fuerza también en todo el país, y he escuchado a muchos intelectuales, activistas reclamar este tema. ¿Y qué hacen los políticos? No dicen nada. En este momento, ese mapeo electoral que es el gerrymandering, le dicen en inglés, para hacer una trampa política el día de las elecciones, esa trampa no es invento de los masistas, es un invento que tiene su origen en Estados Unidos hace muchos años. Entonces, pero estos saben, y los comunistas saben sacar las trampas de todo lado para justamente ir a elecciones y sacar ventajas ilegítimas. Entonces, cuando se tocaron estos temas, nadie dijo nada. Y ahora seguimos sin que digan nada. Ese es un elemento porque el que he dicho, ¿y por qué no me voy a hacer escuchar? Tengo que entrar en política a la fuerza. Y cuando me dicen, te vas a ensuciar, ahí está el desafío. Si nos decidimos entrar en política, los que no hemos estado en política, es sin miedo. Porque gracias a los de siempre, la política es mal vista. Todos miramos a un político y nos imaginamos en su frente, maleante. ¿Sí o no? Claro que sí. Todos decimos, se dedica a la política, debe estar lleno de plata, es un maleante. ¿Por qué? Porque la mayoría de los políticos han entrado a ocupar cargos públicos pobres y han salido ricos. Hay un montón de denuncias de corrupción que todos ya están como acostumbrados, adormilados. Es normal, ese alcalde, sí, ladrón, se escapa. El presidente, por ahí. El gobernador, actos de corrupción, lo tapan, hacen escapar al secretario, al que puso la firma, y al final muchos de ellos, pocos que los agarran, van presos y salen. El Frente Conservador propone que por delitos de funcionario público, vamos a modificar el Código Penal y obviamente la Constitución, les vamos a dar cadena perpetua. No puede ser
que entren a la función pública y que estén deteriorando nuestro presente y arruinando nuestro futuro, porque esos actos de corrupción lo que hacen es empobrecernos. Hay frases y argumentos que dicen que si no se robaran la plata a los gobernantes, sobraría el dinero. Es lo que está pasando en El Salvador con Bukele. Y aquí en Bolivia nos está faltando la plata. Es decir, ya ni reservas internacionales netas tenemos. ¿Por qué? Porque no hay respeto a la ley, no hay fiscalización, no hay auditorías, no hay un sistema de equilibrios de pesos y contrapesos entre los órganos de poder. El artículo 12 de la Constitución Política del Estado, que habla de la independencia de los 4 órganos de poder, que además ese es un invento en esta Constitución, porque doctrinalmente sabemos que son 3 los órganos de poder, ejecutivo, legislativo y judicial. Desde la Constitución del 2009, que fue aprobada por Evo Morales y sus socios Samuel y Tuto, tenemos 4 órganos de poder, ejecutivo, legislativo, judicial y el electoral. Y todos dudamos del electoral. ¿Dónde están los estudios que hacen? El otro día salieron en varios periódicos de circulación nacional que casi la mitad de los bolivianos desconfiamos del órgano electoral, porque no hay esa independencia de órganos de poder. Y por si fuera poco, acaba de convocar, y esta semana va a ser la reunión, el presidente del órgano electoral, a las fuerzas políticas, a representantes del Poder Judicial y del órgano ejecutivo para que no se metan con las resoluciones que ellos dicten. Imagínense semejante payasada. Otra prueba más fehaciente, objetiva, de que no hay independencia de los órganos de poder. Entonces, todo esto es un desastre. Dentro del plan o el programa, el instrumento, ya les he ido soltando algunas cosas, pero sobre todo tenemos que ver varios elementos. Dicen, el contrabando es malo, pero ¿qué hacen por resolverlo? Yo le pasé una carta al presidente Luis Arce hace más de 1 año y medio, ya van a ser casi 2 años, donde le proponía, porque hubo en Cochabamba accidentes de los vehículos del servicio público, le proponía que solamente exista un gravamen arancelario en las aduanas, uno solo. Y además que sea mínimo. ¿Para qué? Para evitar todo el papeleo, la persecución a los importadores, los gastos administrativos, los gastos judiciales. Y resulta que me respondió una iniquidad, pero sí me respondió. Podía haberme ignorado hasta que le meto un amparo constitucional y lo obligue a darme una respuesta, pero me respondieron una cosa que es totalmente fuera de lo legal, donde me dicen por escrito, supongo que sus asesores se equivocaron, para que vean que hay funcionarios públicos que no funcionan, y me dijo que determinar ese tema del gravamen arancelario era una propuesta que yo debería hacer al legislativo porque no estaba en las atribuciones del presidente, y eso es totalmente falso. Meses después sale a regular lo que son, vía decreto supremo, en uso de sus atribuciones, la libre importación de ciertas maquinarias. Entonces se contradice totalmente, y como uno no tiene el acceso a la prensa para ponérselo eso en la cara, hasta este momento y en otros medios que he podido hacerlo, entonces ellos se burlan de la gente que propone. ¿Qué nos queda? Meternos a la política. Y el desafío es no enlodarnos. Vamos a tener que ser como el hombre rana que entra al agua y no se moja. Y ese es el desafío para cambiar este tema de la corrupción en la política y de los mismos de siempre. Los tenemos que jubilar a partir de ganarles las elecciones, y es el país entero el que los tiene que dejar fuera de competencia a través del voto ciudadano. No va a haber otra. Le voy a tocar 6 temas muy puntuales y rápidos. José Carlos Sánchez. El primero es que lo escucho hablar a usted, y estuvo ahí sentado Branko Marinkovic, y lo escucho hablar a Branko Marinkovic, que dice casi exactamente lo mismo que dice usted, que él no tranza, él lo que quiere es a todos los pillos llevarlos donde corresponde. Segundo, usted ha dicho una gran verdad. Una vez un amigo de mi padre que estaba en política me dice, Oscar, ¿por qué no te metes en política? Y entonces le digo yo, primero me voy a zambullir en un turril de mierda hasta el fondo, y cuando salga puedo hacer política, porque lo que me digan ya no me va a hacer oler más mal de lo que voy a estar oliendo. El tercer tema es, mire usted cómo es de sencillo. Yo hice la maestría en Derecho Penal Económico, lavado de dinero, y usted se va a reír. Yo podría meter presos a todos los que usted ha nombrado, de lo que yo le llamo la cueva de Alí Baba y los 40 ladrones,
solamente con agarrar y anotar todas las Toyotas Land Cruiser que hay ahí, ir a sus casas y anotar la Toyota Land Cruiser que tiene su mujer y sus 2 hijitos. Y usted le pregunta, ¿dónde ha trabajado aparte de acá? No, en ninguna otra parte. ¿Y cuánto tiempo está trabajando? Hace unos 15 años, 20 años que trabaja él ahí. Solo para comprarse las 4 Toyotas Land Cruiser ha tenido que dejar de comer, pero si usted después analiza la casa que tiene, la quinta que tiene, dice, bueno, esto ha sido solamente robando, porque no hay otra forma. Y entonces, probos no existe. El siguiente elemento que quiero conversarlo con usted es que la Constitución Política del Estado la estudiamos entre unos 6 o 7 abogados y demostramos que era una basura jurídica y lingüística. Y cuando me tocó dar una conferencia en Toledo, en España, salió uno y me dijo, yo he trabajado en esa Constitución, a vos debería meterte preso o colgarte en el primer faro que haya acá en Toledo, le dije, porque vos has ido a estafar a mi país y sos otro españolito de los muchos que han venido juntamente con Zapatero a estafarnos. Y el otro tema que me encanta de lo que usted acaba de decir, antes de las elecciones anteriores, yo en mi casa hice una especie de lo que yo le llamé la Tahuichi política. Hice una especie de escuela política e invité políticos viejos, entre ellos estaba Ormando Bacadíes y otros así, políticos viejos, para que vengan a darle unas charlas a los muchachos. Y entonces un día me dice un político más o menos letrado, me dice, Oscar, ¿y para qué estás enseñando a esta gente joven a hacer política? Le digo, ¿y por qué llamas a tu invento la Tahuichi política? Porque lo que quiero, le digo, es que sepan hacer política. Y a mí no me importa después en qué equipo jueguen, lo que me importa es que sepan hacer política. Y lamentablemente si yo he dado conferencias a 15.000 estudiantes, y usted le pregunta a cualquier estudiante, le estoy hablando desde el colegio americano hasta el último colegio en el Plan 3000, y usted le pregunta de los problemas que hay, ni está enterado ni le interesan. ¿Sí? Entonces, el trabajo que usted tiene es un trabajo muy, muy grande, es muy corto el tiempo, y mi sugerencia, disculpe, dicen que un consejo, aunque sea de un conejo, es estar permanentemente en los medios y en las redes, porque eso sí leen. Y lo mismo le dije a Branco le dije, lo que te falta acá es la cuarta P, la P de pueblo, y tenés que abrir tu abanico, porque todo lo que me acabas de decir, y le tengo que decir a usted, José Carlos, todo lo que usted me acaba de decir es lo que está pensando el 80% de los bolivianos, cansados de todo esto. Pero ¿qué pasa? A la hora de votar van lo que yo le llamo el voto campesino, ineptos y supinos ignorantes, y votan consigna, no votan, no eligen, votan consigna. Y lamentablemente, para mal de muchos, ese invento lo inventaron los MNRistas, lo perfeccionaron los masistas, y hoy estamos viviendo esa desgracia en Bolivia. ¿Qué se puede hacer, José Carlos? Como usted dice, tenemos que seguir trabajando y hay que hacer conocer estas propuestas que se tienen, que van a beneficiar a todos en el futuro. Hay que crear una conciencia, pero hay un detalle también en el tema de pueblo, que usted, Oscar, me menciona ahora. Más allá de las encuestas, para saber cuánto de pueblo se puede tener, es algo que se tiene que ir construyendo poco a poco. Yo he participado y tengo una base contable en las elecciones de gobernación en Cochabamba el 2021 como una prueba de ensayo. Fue una campaña cortita, empecé con 0 votos, último en las encuestas. En 3 semanas de campaña llegué al tercer lugar, saqué representación legislativa departamental y obtuve casi 100.000 votos.
Entonces, ahí yo tengo una base de pueblo muy interesante en Cochabamba y hemos continuado trabajando. Y ahora nos estamos expandiendo por todo el país. Vamos a continuar en las redes y en los medios de comunicación que nos den cobertura, porque yo tengo un problema que lo estoy sufriendo porque soy una oposición de verdad, la única nueva derecha del país. Las grandes cadenas televisivas no me dan espacio. Y yo le agradezco a usted y a Televisión Universitaria por este espacio y a otros medios que son independientes, que nos dan la libertad de poder expresar nuestras ideas. Pero la población tiene que saber, no es sencillo. Aquí existen mafias, incluso dentro de los partidos políticos. Los partidos políticos son una mafia y tenemos que cambiar eso. ¿Por qué les digo que son una mafia? Porque ahí no decide la cantidad del partido político en la mayoría de los casos. Es un dueño de partido que no debería haber, de acuerdo a la ley de partidos, que manipula los resultados, las actas y acaban haciendo sus negocios. Esos son problemas, no estoy diciendo todos, pero en la mayoría de los partidos existen esas mafias y eso perjudica al desarrollo y al crecimiento de nuevos liderazgos dentro y fuera de los partidos políticos. Entonces, son elementos estructurales esenciales que nos complican. Ahora, vayamos al crecimiento que yo he tenido como candidato en Cochabamba. Ha sido un candidato que ha crecido muy rápido en esas 3 semanas y lo tengo que dar a conocer por este medio porque son análisis que hacemos con nuestros equipos, con nuestra gente y hemos venido trabajando desde el 2021 a la fecha y los indicadores internos que tenemos es que seguimos creciendo. Por eso yo decía en una entrevista esta semana que ha pasado de un medio que sí me dio la cobertura a nivel nacional. Yo les decía, ¿cómo es posible que las encuestadoras no tomen en cuenta al Frente Conservador Boliviano, del cual soy el precandidato presidencial, si hay un antecedente de base social y de base y de capital político probada con una elección pasada? Y ahora se olvidan, no dicen nada, porque eso es parte de la mafia de la mayoría de las encuestadoras. Y van a tener que tomarme en cuenta, y al Frente Conservador, de aquí en adelante, porque cada día estamos creciendo más y no nos van a poder tapar. ¿Sabe qué pasa, Oscar? Esta historia se repite. Sí. En la Argentina le hicieron lo mismo a Milei, en Brasil le hicieron lo mismo a Jair Bolsonaro. A Donald Trump dijeron todas las encuestadoras que iba a perder por goleada y ha acabado ganando por goleada. Jair Bolsonaro en la primera elección que iba tenía menos del 1% al inicio de la campaña y acabó ganando. A Javier Milei le decían, bájate pibe, no vas a llegar, no tienes estructura, nadie te conoce. Todo el tiempo me ponen, nadie te conoce. Pero ya va bajando eso del nadie me conoce, porque hay que seguir trabajando. A nadie lo van a conocer de la noche a la mañana. Obviamente. Entonces, esa base del pueblo tiene que ir creciendo. Ahora, un punto que me ha tocado de un precandidato, dice, va a meter presos a todos. ¿Qué va a hacer con sus socios del gobierno de transición de Yanine Áñez? Varios ya están presos, otros están fugitivos. Él ha sido ministro de ese gobierno de transición. ¿Por qué no se opuso a las transacciones que hicieron los de ese gobierno de transición por medio de la ley de pacificación 1266, promulgada con la anuencia de la Asamblea Legislativa, que tenía de presidenta a la Eva Copa, que ahora es alcaldesa, que transó con Jerjes Justiniano, que era el ministro de la presidencia, y con Yanine Áñez para sacar la 1266 y promulgarla el 23 de noviembre del 2019, por la que determinaron que nos íbamos a elecciones con las mismas reglas del juego, y que casi inmediatamente han puesto al izquierdista internacional Salvador Romero de presidente del Tribunal Supremo Electoral. Parte de toda esa componenda que nos ha rifado de nuevo al MAS es Branko Marinkovic. Y viene a dar un discurso en contra de lo que él ha ayudado y ha sido parte. Es que ya ahora hay que hablar las cosas claras. No nos pueden venir a contar un cuento distinto teniendo elementos históricos que son revisables. Y usted es un PhD. Son elementos científicos revisables que no se necesita de mucho método para ser comprobados. Ahora, respecto a que para hacer política, como le decían a usted sus más cercanos, ¿cómo se va a animar a hacer usted? Usted decía, tendría que meterme a un turril lleno de excremento y salir y aguantar. Yo sé que es duro lo de la política, pero yo como abogado litigante he ganado peso a peso peleando todos los días, enfrentándome en ciertas etapas de mi vida a criminales, porque he llevado materia penal bastante tiempo,
me he enfrentado a un montón de sujetos que son muy duros en el ámbito legal y he sabido salir poco a poco de todos esos inconvenientes y me he ido curtiendo. Entonces, este tema de la política evidentemente es mucho más duro, más asqueroso, hay un etiquetamiento social de que por meterse en política uno ya empieza a perder dinero, a perder prestigio, a arruinarse. Se ve incluso que amigos muy cercanos o hasta parientes a uno no lo apoyan, pero hay otros que sí y van creyendo en el proyecto y ahí va creciendo el pueblo. Yo no tengo problema ni les tengo miedo, porque ahí está el séptimo elemento de la entrevista que usted lo ha estructurado, ¿no? Entonces, vamos a seguir para adelante. A mí me salpica lo que me puedan decir o inventar. Yo nunca he sido funcionario público, no tengo pasado de corrupción, no tienen por dónde agarrarme y por eso es que tengo la entereza de decir las cosas como son. Hay un tema que, sin ánimo de ser crítico, sino constructivo, los malos se juntan, no importa cuánto pecado tengan, pero están juntos. Y los buenos, y no estoy diciendo con eso de que usted sea bueno y Branco sean buenos, pero los buenos no se están juntando cuando tienen un norte más o menos parecido y creo que debería ser. Segundo elemento es que usted se va a reír de este programita que está viendo, tiene 460,000 visitas, claro, que no van a ser hoy día, porque hoy día sale en la noche. A lo largo de la semana, seguro. Y luego las hacemos TikToks y las mandamos a todas las redes, de modo que en este momento podemos jactarnos de decir que tenemos 460,000 visitas. No, seguro que sí, estoy seguro. ¿Y por qué? Porque definitivamente yo creo de que no podemos tirar la toalla los bolivianos. Y Bolivia es un país tan grande, tan rico y tan hermoso que solo el que lo conoce y lo ha recorrido se da cuenta lo que vale. Lamentablemente, cuando Dios hizo el mundo, dijo, le vamos a dar bosques al Brasil, le vamos a dar esto al Perú, esto a Chile, esto a la Argentina, y vinieron todos a quejarse. Y le dijeron, Dios, le estás dando todo a Bolivia. Ah, digo, pero no te olvides los hijos de su madre que voy a poner a gobernar. Y parece que hasta este momento ha cumplido y vamos a cumplir 200 años. Y uno se pregunta cuál de sus hijos de su madre, por no decir una mala palabra, puede salvarse de lo que ha pasado. Casi ninguno. Hasta aquí hemos tenido 67 presidentes, 90 gobiernos y hay muy pocos que son rescatables. Exactamente. Entonces, para mí, dicen que la pelota para que rebote tiene que llegar al piso. Yo creo en gente como usted, pero también tengo que ser honesto, yo creo en gente como Branco, porque la Inmaculada Concepción ahí quedó, fue madre soltera, pero yo creo que los buenos tienen que juntarse, porque los malos se están juntando. Y le voy a dar un ejemplo que me duele decirlo, pero tengo que decirlo. Tuto ha venido acá y ha buscado cuáles son los peores que puedo yo llevar a mi redil. Los peores son los que manejan el distrito 6. ¿Quiénes son esos? Desiré y compañía. Ah, entonces esos que vengan acá. Hay sumas que restan y una de esas sumas que resta es esa. Porque el distrito 6 lo han loteado entre Santa Cruz y Cotoca para mandar gente que se ha apoderado de lo ajeno y tienen todo un equipo de abogados que encima los defiende. Y esos son quienes tenían poder en la alcaldía, tenían poder en la gobernación, tenían poder en el gobierno central y ahora están volviendo. O sea, parece ser que los 10 años de haber sido directora de impuestos internos no les bastó, o sea, ya es como decir gula la que tienen de poder y de ambición económica. Y lamentablemente
Tuto, sin que sea santo de mi devoción en absoluto, está empezando a revivir muertos que ya huelen mal. Eso es importante. Solamente los perfumados no va a poder usted llenar la P de pueblo, y a veces hay que comer sapos y lagartos. Sí, pero para comer sapos y lagartos tiene que haber, pienso que un límite en cada persona, en cada frente, en cada partido, ¿no? No podemos juntarnos, por ejemplo, con personas que nos conste que han cometido ilícitos. No podemos juntarnos con personas que sepamos que han traicionado a quienes estuvieron a su lado. Usted lo menciona, Tuto, que se está juntando con harta gente que es mal vista o que tiene antecedentes criminales. Bueno, es que esa es parte de la práctica de la vieja política. Nosotros vamos a evitar hacer esas alianzas. Nosotros somos renovación, queremos gente nueva, y aprovecho este programa para invitar a los universitarios y a la población en general a contactarse con nuestros distintos coordinadores en todo el país para que hagamos un cambio con responsabilidad en el país, para que logremos una renovación real. En este momento, esos dinosaurios que ya saben de la movida política, de meterse en los barrios, en los distritos, con gente antigua, que puede tener buenos, malos, pésimos antecedentes, por eso están haciendo esa efervescencia, que es momentánea. Eso se va a bajar, acuérdense de mí, se va a bajar como la espuma de la cerveza. Y ahí va a aparecer el Frente Conservador y les vamos a dar la sorpresa, porque el país quiere renovación, queremos una esperanza distinta, y como usted dice bien en el punto 1, el personaje no es un salvador. José Carlos Sánchez no es un salvador. Soy el instrumento de ese 80% que usted está diciendo que quiere renovación, porque si no, no vamos a tener futuro en Bolivia. 6 de cada 10 bolivianos, si tuvieran la oportunidad de irse al exterior a trabajar y ganar dinero, lo harían. Eso han salido en medios de comunicación masivos en Bolivia. ¿Qué nos hace pensar esto? Que no hay esperanza, que la solución es el aeropuerto internacional de Virubiru o el del Alto. Eso tiene que cambiar, y si no lo hacemos este año, el 2025 en las elecciones, vamos a estar mucho más complicados, porque estos comunistas se van a empernar más en el poder y nos van a seguir engañando con la oposición de ficción. Todavía tenemos hasta mayo para ir reforzando las alianzas posibles que vayamos haciendo, pero una cosa tiene que quedar bien clara, y nuestra posición es no meternos con los tradicionales, con los que han convivido con el movimiento del socialismo. Creo que hay, además del que usted menciona, otros liderazgos emergentes que se animan y no se animan a entrar en este mundo duro de la política. Pero si aman al país que los vio nacer, tienen que animarse a meterse en la política para rescatarlo, porque ahorita ya estamos en una situación terrible, con reservas internacionales netas sumamente bajas. Estamos por los 1.950 millones de dólares, de los cuales en efectivo solamente hay 50 millones de dólares, el resto en reservas de oro, y si esos datos serán reales, porque tardan en publicarlos. Estamos en una situación en la que en el último año la inversión internacional directa en dólares, y usted la debe conocer, es casi cero. Y el año anterior eran más o menos 550 millones de dólares. De pronto ha bajado a casi cero. ¿Por qué? Por la inseguridad jurídica. Estamos con un cambio de dólar paralelo que es un desastre. Y sale el presidente Arce a decir, el modelo económico lo defiendo y es lo mejor. ¡Qué vergüenza! Cuando estamos viendo en Argentina que el cambio de modelo económico está dando sus resultados. El riesgo país en Argentina, cuando agarró el gobierno Milei, era de casi 3.000 puntos. Ahora está más o menos en 500 puntos. La inflación está paralizada. Entonces, ¿por qué no aprenden un poquito de los vecinos? ¿Por qué no abren los ojos? ¿Saben por qué? No porque sean tontos, sino porque nos quieren débiles a todos, sin capacidad económica, sin capacidad de reacción y con la moral baja. ¿Para qué? Para someternos, como a los venezolanos. Fila para comida, fila para diésel, fila para gasolina, todos sometidos. Aquí en Bolivia ya tenemos filas para diésel, para gasolina, y la gente ya empieza a decir, ay, ojalá que haya gasolina, van y hacen fila. En Cochabamba las filas son más largas que aquí en Santa Cruz. Entonces, esto es un desastre, nos están acostumbrando a someternos de a poquito. Bolivia tiene que abrir los ojos, no podemos seguir permitiendo esto. En Cuba, solamente para que usted se complemente y después le voy a dar 3 minutos para que se despida, le robaron el alma.
Así es. El cubano no tiene mayor aspiración. Yo estuve hace 2 años en Cuba, la empujé casi a mi esposa a acompañarme, y cuando fue allá me decía, si la gente de izquierda y los socialistas dicen, porque el movimiento al socialismo, el otro que nos dice que quiere que sea como Cuba, Bolivia, si solamente uno viera los documentales de las fotos que yo pasé acá, todo un programa de todas las fotos que yo saqué, no me las sacaron, da ganas de pegarse un tiro. El cubano le han robado el alma y a los bolivianos están intentando hacerlo. Su último mensaje para los televidentes de José Carlos, por favor. No nos dejemos robar el alma, es lo que les digo, nos quieren debilitar moralmente, económicamente y familiarmente. Por eso es importante que los conservadores entremos en Bolivia. Es importante que todo el país conozca los 4 pilares para que no nos roben el alma. Dios, que nos va a dar toda la fortaleza del mundo. Patria, amor al lugar donde vivimos. Familia, que es el núcleo, la base de la sociedad. Y libertad, tenemos que pelear por nuestra libertad económica, la libre competencia y el respeto a la propiedad privada. Muchas gracias. José Carlos, ha sido un placer y le deseo mucha suerte porque tiene usted base sólida en valores y principios, y eso es lo que lamentablemente hemos perdido. Muchas gracias. Queridos amigos, han escuchado ustedes una persona joven, una persona con aspiraciones, una persona con las pelotas, como dice él, para lograr un objetivo que debería ser el objetivo de todos los bolivianos. No estoy hablando de él como el precandidato o el candidato, estoy hablando de él basado en lo que nos acaba de exponer. Si todos los buenos se juntasen, los malos tendrían que salir corriendo, porque los buenos somos más, los malos son menos, pero son más sinvergüenzas y además son supinos ignorantes que nos quieren adormecer. Buenas noches y muchas gracias. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya